Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Hoy en este episodio les traigo un tema actual, así que espero que la información que les comparta hoy sea de su interés y les permita resolver dudas que tengan sobre este tema. El 14 de agosto de este año, el director general de la OMS determinó que el resurgimiento de la Mpox, antes conocida como viruela del mono en la República Democrática del Congo y en diferentes países de África, constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Resulta que se detectó una nueva cepa del virus en la República Democrática del Congo. Esta cepa se ha clasificado como el clado 1B y ha sido preocupante porque se ha caracterizado por una rápida propagación, principalmente a través de redes sexuales. De forma que esta ha sido la principal razón por la cual se han prendido las alertas en la OMS y se ha declarado como una emergencia de salud pública. La viruela del mono, o mejor llamada Mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus, la cual se caracteriza por provocar unas erupciones dolorosas en la piel, además de la inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre. ¿Qué microorganismo causa esta enfermedad? Bueno, esta infección es causada por un virus que pertenece a la familia Poxviridae y al género Orthopoxvirus, al cual también pertenecen virus como el de la viruela humana, el de la viruela vacuna y el de la vaccinia. Considerando que la viruela ya está erradicada, la Mpox se ha convertido en el Orthopoxvirus más significativo y patógeno de los humanos. En cuanto a su estructura, tenemos que se trata de un virus con envoltura y con ADN bicatenario. Respecto a su secuenciación genética, esta ha permitido la identificación de dos clados genéticos, el de la cuenca del Congo, conocido como clado 1, y el de África Occidental, conocido como clado 2. Un poco de historia sobre esta infección. Tenemos que la Mpox se aisló por primera vez en Dinamarca en una colonia de monos que habían sido enviados desde un laboratorio de Singapur para ser usados en una investigación sobre el virus de la poliomielitis, y es en 1970 cuando se identifica por primera vez como una causa de enfermedad en humanos, esto en la República Democrática del Congo. Desde entonces se empezaron a observar casos de Mpox en África Central y Occidental, y hablamos de que hoy esta enfermedad es endémica de esta región. Los primeros casos de Mpox en humanos fuera de África fueron 47 casos que se reportaron en Estados Unidos entre mayo y junio del 2003, y la mayoría de estos casos fueron por transmisión zoonótica y no se documentó transmisión persona a persona. Ya para el 7 de mayo del 2022 se confirmó un caso de Mpox en Inglaterra en un ciudadano que había viajado desde Nigeria, y el brote se expandió de forma tan rápida que en los días siguientes ya varios países de la Unión Europea habían informado casos no vinculados a países endémicos. Finalmente, el 23 de julio de este año, la OMS declara este brote de Mpox como una emergencia de salud pública de interés internacional. Respecto a la vía de transmisión, tenemos que la Mpox es una enfermedad zoonótica, es decir, se va a adquirir a través del contacto con un animal infectado, sea a través de sus fluidos corporales, de mordeduras o a través de la ingesta de carne de animales silvestres. El reservorio de este virus aún se desconoce, pero es probable que sean roedores. Es importante que tengamos en cuenta que las partículas virales pueden penetrar a través de la piel lesionada, de las vías respiratorias y de las superficies mucosas como lo son la boca, la nariz, la vagina. La transmisión de persona a persona de este virus puede ocurrir de diversas maneras, no únicamente a través del contacto sexual, puede ser a través del contacto directo, por el contacto con heridas, costras o fluidos corporales de una persona que esté infectada. También puede darse a través del contacto indirecto por medio de fomites. También podemos tener transmisión a través de microgotas por secreciones respiratorias, esto hablándolo en un contexto de contacto estrecho durante mucho tiempo, y también podemos tener la transmisión vertical donde el virus va a poder cruzar la barrera placentaria, dando lugar a la Mpox congénita. En cuanto a los síntomas, estos suelen comenzar una semana después de la exposición, pero pueden presentarse pasados 1 a 21 días. La sintomatología suele durar de 2 a 4 semanas, o si se trata de una persona con su sistema inmunitario debilitado, puede durar incluso más tiempo.
Entre los síntomas frecuentes vamos a tener las erupciones cutáneas, la fiebre, el dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, falta de energía y ganglios linfáticos inflamados. Generalmente el primer síntoma es una erupción cutánea, pero en otros casos se han presentado de forma diferente. La erupción generalmente va a comenzar como una mancha que se convierte en una vesícula llena de líquido que puede picar o doler, y a medida que la erupción se cura, las lesiones se van secando y se cubren de unas costras que finalmente se caen. En cuanto a las lesiones cutáneas, puede haber solo unas pocas como puede haber muchas y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. En algunos casos también se ha presentado hinchazón dolorosa del recto o dolor y dificultad para orinar, y es importante que los pacientes van a ser contagiosos hasta que todas las lesiones hayan cicatrizado y se haya renovado la piel. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las poblaciones de riesgo, donde los niños, las embarazadas y las personas inmunodeprimidas corren el riesgo de sufrir complicaciones si llegan a contagiarse. Lo típico de lo que se ha visto en los casos clínicos que se han reportado es que primero va a aparecer la fiebre, van a aparecer los dolores musculares y el dolor de garganta. La erupción puede comenzar en la cara y se va a extender por todo el cuerpo hasta las palmas de las manos y las plantas de los pies, y van a evolucionar durante 2 a 4 semanas pasando por diferentes etapas. Primero va a ser una mácula, luego una pápula, luego van a ser vesículas y finalmente pústulas. Y estas lesiones van a tener unas características donde el centro se va a hundir antes de que se formen las costras, y además la linfadenopatía va a ser una característica clásica de esta enfermedad. Y en menor medida, algunas personas que estén infectadas pueden no presentar ningún síntoma. Respecto al diagnóstico, es importante que no solo se tengan en cuenta criterios clínicos, sino también criterios epidemiológicos y de laboratorio. No siempre va a ser fácil identificar un caso de Mpox, ya que otras infecciones pueden tener un aspecto similar, de forma que es importante considerar el diagnóstico diferencial con la varicela, el sarampión, infecciones cutáneas por bacterias, herpes, sífilis, otras infecciones de transmisión sexual e incluso alergias a algunos medicamentos. Los pacientes con Mpox también pueden tener además otras infecciones de transmisión sexual como el herpes, y cuando se sospeche un caso en un niño, este también podría ser varicela, así que hay que recoger muy bien toda la información del paciente para hacer un diagnóstico certero, y además las pruebas de laboratorio van a ser fundamentales para poder confirmar el diagnóstico de Mpox. La prueba de laboratorio va a consistir en la detección del ADN del virus mediante PCR, y las muestras se recomienda que sean tomadas directamente de las lesiones cutáneas mediante un frotis enérgico de lo que se obtenga de la lesión, y en ausencia de lesiones cutáneas se puede obtener una muestra mediante frotis orofaringio, anal o rectal. En estos casos los análisis de sangre no van a ser útiles y las pruebas de anticuerpos tampoco lo serán, ya que esto no nos va a permitir identificar exactamente qué ortopoxvirus es. Viruela del mono o Mpox. Resulta que mientras realizaba la búsqueda de información, me encontré con que la OMS recomienda emplear el término Mpox en lugar del término viruela del mono. Después de una serie de consultas con expertos mundiales, la OMS comenzó a usar este nuevo término, y ambos nombres se irán usando de forma simultánea durante aproximadamente un año, mientras que el término viruela del mono se elimina de forma gradual. ¿Esto por qué se realizó? Esto ha sido con el objetivo de reducir el estigma y el racismo que se han asociado con el nombre viruela del mono. Desde el brote que surgió recientemente, el término viruela del mono había sido objeto de preocupaciones porque había tenido connotaciones negativas y estigmatizantes que de alguna forma estaban perpetuando discriminación hacia ciertas personas y regiones específicas. Además de esto, el cambio a Mpox también hace parte de todo un proceso y del esfuerzo que está haciendo la OMS para utilizar nombres de enfermedades que sean culturalmente neutrales y no ofensivos, así se refieren a esto, y que además cumplan con las directrices internacionales para la nomenclatura de las enfermedades. De esta forma, la OMS
como ya lo mencioné, va a dar como un año para hacer la transición a este término y en sus comunicaciones lo irá adoptando y obviamente pues lo que busca es alentar a otras personas a que sigan esta recomendación y así para minimizar cualquier impacto negativo que pueda tener el nombre de viruela del mono. En términos de cifras, ¿cuál es la situación en la región de las Américas? Bueno, hasta ahora en la región de las Américas no se han reportado casos del clado 1B. Desde el 2022 hasta el 17 de agosto de este año se han notificado 63.270 casos, pero han sido del clado 2B. Y dentro de estos casos, 141 muertes se han presentado en 32 países de la región. De estos casos, el 90% se registró durante el año 2022 y en 2024, 13 países han notificado casos. Entre esos Estados Unidos con 1.716 casos y una muerte, Brasil con 702 casos, Canadá con 162 y Colombia con 111 casos. En menor medida también se han reportado casos en Perú, en México, en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Bolivia, Costa Rica y Guatemala. Y aunque hasta la fecha aún no se han reportado casos de mpox pertenecientes a la nueva variante del clado 1 en la región de las Américas, es importante que pues aún no se puede descartar su introducción esporádica, por lo que la OMS orienta a las autoridades de salud a continuar con sus esfuerzos de vigilancia para así poder caracterizar la situación y en caso tal de que esta cepa llegue, se tomen las medidas correspondientes para responder de forma rápida. En cuanto a la situación en Colombia, tenemos que, de acuerdo con el último boletín epidemiológico emitido por el Instituto Nacional de Salud, como ya lo hemos dicho, en Colombia no se han reportado casos del clado 1B. Entre 2022 y 2023 se notificaron 8.924 casos probables y de estos se confirmaron 4.148. En este año, con corte a la semana epidemiológica número 32, es decir, la semana entre el 4 y el 10 de agosto, se han notificado 401 casos probables y de estos se confirmaron 111 casos, donde el 99% fueron en hombres. Y en el momento se cuentan con 2 casos activos, uno en Bogotá y uno en Cali. ¿Y qué está pasando en Cali? Bueno, la administración distrital está tomando todas las medidas preventivas para estar preparados ante cualquier situación y el secretario de Salud de Cali resalta que aunque hace 3 años que se está enfrentando un brote internacional, Colombia se ha destacado por una baja transmisibilidad con la mayoría de casos importados del clado 2, el cual se ha asociado con baja mortalidad. Se han reforzado también las acciones para que ante algún caso reportado este se diagnostique de manera inmediata y se puedan tomar las medidas necesarias en términos de aislamiento y de tratamiento. Es importante reconocer que estas acciones se realizarían en coordinación con el Instituto Nacional de Salud y a nivel internacional con la Organización Panamericana de la Salud, como parte de esa respuesta coordinada regional. En relación con todo esto, la OMS ha publicado un plan estratégico de preparación y respuesta y una serie de documentos de orientación técnica, de forma que la vigilancia, el diagnóstico, la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad van a ser fundamentales para poder manejar el brote y detener la transmisión de persona a persona en todos los contextos. Esto en relación con el miedo de algunas personas sobre si esta infección será la próxima pandemia. Hay que tener en cuenta que existen diferencias considerables entre los dos virus y su comportamiento. Primero, la transmisión es limitada. El mpox se va a transmitir principalmente a través del contacto cercano y directo con fluidos corporales, con las lesiones, que en contraste con el COVID no se va a propagar tan fácilmente a través de aerosoles, de forma que además el índice de reproducción del mpox es muchísimo menor que el del COVID, lo que significa que en promedio cada persona infectada con mpox infecta a menos personas. Por otro lado, hay menos transmisión asintomática. Los síntomas de la mpox suelen ser muy evidentes y esto va a facilitar la identificación de los casos y asimismo la implementación de medidas de aislamiento, a diferencia del COVID, que
podía presentarse asintomático en la mayoría de las veces, lo que facilitaba la propagación sin poder ser detectado de forma rápida. También existen vacunas que se han demostrado ser efectivas. En este momento en Colombia no hay vacunas disponibles aprobadas por el INVIMA, pero el gobierno ha prometido que va a obtener vacunas. Respecto a la patogenicidad y mortalidad, esto es relativamente bajo en este virus, aunque sí pueden haber complicaciones graves. Realmente su tasa de mortalidad comparada con la del COVID es muy baja. Y además, la Mpox tiene un curso de la enfermedad un poco más lento, tiene un periodo de incubación más largo, lo que facilita la implementación de medidas de control antes de que se extienda ampliamente, si se recoge la información epidemiológica necesaria, de acuerdo con zonas o contactos que haya podido tener la persona ante un caso sospechoso. Y como lo mencioné en repetidas ocasiones, la comunidad internacional ha respondido de forma rápida al brote de Mpox, de forma que ya se están implementando las medidas de vigilancia, de aislamiento y de vacunación antes de que el virus logre propagarse de forma más rápida. Y además, algo positivo que nos dejó la pandemia de COVID es la capacidad de realizar pruebas y rastro de contactos y cuarentenas de forma mucho más eficiente. De forma que todas estas diferencias explican por qué la Mpox, aunque es una enfermedad seria que requiere atención, no representa el mismo nivel de amenaza pandémica que el COVID-19. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. De verdad, valoro mucho que se tomen su tiempo para escuchar esto que estoy produciendo. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Entretubos Podcast. Allí me pueden dejar sus mensajes con temas que quieran escuchar, nuevos temas que quieran explorar, o si tienen algunas dudas, preguntas, lo que sea, pueden escribirme. Y no siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias. Yo soy Paula Estrada, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.